Buenas noches, soy Jessica Gutiérrez del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Hoy voy a hacer un análisis de la encuesta realizada sobre la unidad de competencias comunicativas docentes. Entonces, como podemos observar, tenemos eh, la primera pregunta, que dice que el término competencia expresa concepto de aptitud y coherencia, concepto de aptitud y competencia, concepto de actitud y coherencia, concepto de competencia y liderazgo, ninguna de las anteriores. En este caso, la respuesta correcta era el concepto de aptitud y competencia. Concepto de aptitud y competencia, de lo cual obtuvimos 14.3%. Vemos que el concepto de aptitud y coherencia tuvo mayor puntaje, entonces ahí tenemos como unas falencias de pronto en cuanto a los conceptos. Seguimos con la pregunta número 2, que es la competencia comunicativa. Entonces tenemos como opción de respuesta capacidad de comunicar acertadamente, asertividad, competencia de comunicar algo y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es capacidad de comunicar acertadamente. Podemos observar que la respuesta en su totalidad fue marcada al 100%. Entonces, en esta respuesta observamos que los futuros docentes tienen claro el concepto de qué es la competencia comunicativa. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que es comunicación asertiva, perdón. Entonces tenemos como opción de respuesta comunicar nuestro punto de vista por encima de todo, es la capacidad de comunicar positivamente, expresar nuestras opiniones, evitando enfrentamientos y descalificaciones, respetar la opinión de los demás, pero sin expresar la nuestra o ninguna de las anteriores. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la capacidad de comunicar positivamente, expresar nuestras opiniones, evitando enfrentamientos y descalificaciones. Podemos observar que en su totalidad la respuesta correcta fue contestada por la mayoría de los futuros docentes con un porcentaje de 85.7%. Entonces aquí observamos que este concepto también está muy claro. Continuamos con la pregunta: la educación virtual mantiene el contacto con los alumnos por medio de recursos ofimáticos y de software, recursos de Word, recursos multimedia y ninguna de las anteriores. Tenemos que la respuesta correcta es recursos multimedia. Tenemos un 28.6% de la respuesta, observando que de pronto hubo alguna confusión en cuanto a recursos ofimáticos y de software, porque también están inmersos estos elementos para nuestra educación virtual. No obstante, debemos observar el todo, no solamente enfocarnos en cuanto a los programas que utilizamos, sino como un todo. En este caso sería recursos multimedia. Y tenemos como última pregunta conceptos de la enseñanza virtual y presencial. Entonces tenemos que la enseñanza presencial es más importante que la virtual. La enseñanza virtual y presencial tienen el mismo concepto. La enseñanza presencial supervisa más al estudiante y la enseñanza virtual ofrece más autonomía al estudiante y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es: la enseñanza presencial supervisa más al estudiante y la enseñanza virtual ofrece más autonomía al estudiante. Observamos que fue contestada al 100%, es decir, que los conceptos en este caso fueron muy claros. Entonces, como conclusión, podemos decir que los conceptos dados en la unidad 1 y 2 del curso de competencias comunicativas docentes fueron acertados y los futuros docentes apropian estos conceptos, tienen claros, ¿sí? Tienen claro estas definiciones y es muy importante para nosotros. Muchas gracias, muy amable.